13 años en esta tertulia ininterrumpida, el último jueves de cada mes en el Centro Cuesta del Libro. Se ha convertido en la tertulia más numerosa del Centro Cuesta del Libro y es una vez al mes por la pandemia y por la crisis y la necesidad de la autoayuda que han tenido las personas y por motivación de Mirta de León, que es coordinadora también de tertulia, y de Ana Patricia Mija y Asunción, bajaron que la tertulia fuese todos los jueves a las 7 de la noche, una vez por semana, por el tiempo que dure este confinamiento, esta cuarentena y esta crisis. Pero la tertulia ha ido creciendo, yo me he quedado sorprendido. Y quiero, con la venia de ustedes aquí en Santo Domingo, darle las gracias a Lisbeth Ávaro en Chile, que están haciendo las conexiones, en Estados Unidos a Josefina de León, en Panamá a Miledis, en España doña Mirta, que se ha conectado y están conectando a los otros dominicanos que vivan a la diáspora que vive fuera. De manera que la tertulia está en Centroamérica, en Europa, en el Caribe, en Estados Unidos, gracias a Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de sumo interés, porque vamos a hablar de la resiliencia social después de la pandemia. Desde la década de los 90, se viene hablando de resiliencia. Y siempre me río cuando alguna persona va a mi consulta y me dice, estoy aquí para que me ayude a ser resiliente. Yo le digo, wow, qué fácil, qué tan fácil lo es. Este es un tema importante porque todos hemos vivido crisis, todos hemos padecido de adversidades, de fracaso, de frustraciones, de indefensión. Todos hemos tenido miedo alguna vez en la vida. Todos hemos estado de rodillas en alguna circunstancia. Y ahora hemos tenido pandemia. Pero, ¿por qué hay que ser resiliente? Porque hemos visto en el transcurso de los años que hay gente que sale bien de la crisis, incluso gente que sale más fortalecida de la crisis. Porque hay gente que se queda atrapada en la crisis, porque hay gente que no vuelve a ser el mismo de antes, después de una adversidad. Y durante el proceso del desarrollo, lo sabemos, todos hemos vivido y vamos a vivir una situación o una circunstancia desfavorable. De eso se trata la resiliencia. ¿Qué tan preparado estás para responder emocionalmente de forma adecuada, funcional, adaptativa, después de una crisis? La mayoría de la gente funciona bien cuando las cosas salen bien. Eso es lo más fácil. Estamos bollantes, estamos en bienestar, tenemos la economía saludable, la vida de familia y de pareja va bien, hay buenas relaciones interpersonales, grupales, tenemos el éxito, nos sentimos felices. Bueno, hay un grado de satisfacción, de bienestar. Entonces es más fácil fluir desde ahí. Pero ¿qué pasa cuando hay adversidades? ¿Qué pasa cuando tenemos circunstancias que nos ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia? Cuando hay dolor, ¿cómo respondemos? Cuando hay miedo, cuando hay pérdidas, cuando hay divorcio, cuando tenemos crisis económica, cuando hay desempleo, cuando hay ciclones, terremotos, guerras, pandemias, cuando tenemos acoso moral. ¿Cómo respondemos cuando
las cosas no han salido bien. Yo pienso que de eso es que se trata, de enseñar a la gente a ser resiliente. Esa palabra que yo empecé a escuchar desde la década de los 90, que viene del vocablo en inglés resilience, algo duro de quebrar, algo difícil de romper. Se empezó a instrumentar primero en las ingenierías, luego en las economías, luego en la medicina. Y todos escuchamos siempre palabras como vulnerabilidad, riesgo, mortalidad, morbilidad, factores protectores, y últimamente de los 90 se está hablando mucho de resiliencia social, de resiliencia individual. Pero voy a posicionar el tema con una crónica. Pongan atención, porque ser resiliente guarda relación con esta crónica. ¿Ustedes han escuchado la teoría del bambú japonés? Por ahí empieza a entenderse la resiliencia. Es como una expresión de lo que es la resiliencia. Les contaba en esta crónica de la teoría del bambú japonés que el bambú cuando lo siembran dura 2 años creciendo hacia abajo. Y cuando crece hacia abajo, también crece hacia los lados. ¿Qué significa eso? Que comienza a hacer la zapata, a crecer en las raíces, a fortalecer las raíces, a dimensionarse a todos los lados y a fortalecerse hacia abajo. Cuando alcanza ese crecimiento, que entiende que es poderoso en sus raíces y está bien arraigado, afianzado con el terreno de manera equitativa, con buena distribución de equilibrio, de equidad, de eficacia, entonces comienza a crecer hacia arriba. Y en menos de 1 año y medio logra el tamaño hacia arriba que debió de lograr en los 2 años anteriores. Es decir, fortalece mucho hacia abajo, crece hacia arriba. ¿Y para qué hace el bambú japonés eso? Para tener la flexibilidad de cuando vienen los ciclones, las tempestades, puede dirigirse, irse y flexionarse, pero no se rompe, no se quiebra, no se parte. Pueden venir huracanes, inundaciones, vienen fuegos y se queman. Y usted creyó que se exterminaron los bambús. Y al tiempo comienza a repochar de nuevo y a crecer porque tiene sus raíces muy poderosas hacia abajo. Tiene la capacidad de resiliencia de soportar todo tipo de adversidades, todos los tipos de catástrofes. Desde el punto de vista de la teoría del bambú japonés, entonces empezó a decir, necesitamos más personas resilientes, más personas en capacidad no solamente de vencer las adversidades, que esa es una parte de la resiliencia. No es recuperarse de las adversidades, esa es una segunda parte importante de la resiliencia. Es aprender a salir airoso de circunstancias desfavorables.
Ese es el tercer concepto de resiliencia. Pero la resiliencia lleva en psicoterapia una serie de procedimientos, de técnicas psicoterapeutas que van ayudando a la persona a hacer esas raíces emocionales. Y entonces siempre uno, cuando tiene una gente en crisis, lo primero que uno le pregunta a esa persona, ¿cómo responde a la crisis? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la forma que tiene para resolver los problemas? ¿Con cuál cerebro es que resuelve los problemas que tiene? Eso es muy importante, porque el bambú japonés fortalecía las raíces. Una persona, para ser resiliente, tiene que fortalecer la parte emocional. Tiene que fortalecer su cerebro, sus emociones. Entonces, el cerebro funciona prácticamente en 5 minutos. Les digo cómo funciona el cerebro en una persona que no es resiliente, en una persona que sí es resiliente. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro unas huellas somáticas, unas historias construidas durante todo el desarrollo de nosotros. Vivimos con la familia como primer espacio de desarrollo sano. Segundo espacio, lo socializamos en la escuela. En esa infancia, en esa adolescencia, pasaron cosas en nuestras vidas. Todos hemos tenido traumas, vivencias no favorables, desfavorables, bullying, acoso o abuso sexual o maltrato o abandonos. Esas traumas, esas circunstancias desfavorables quedaron registradas en nuestras amígdalas cerebrales. Y cada vez que tenemos una circunstancia en la vida, las amígdalas se prenden, se disparan y mandan un mensaje. Esas amígdalas tienen que ver con el almacenamiento de la ansiedad, del miedo, de la angustia, de la parte emocional también. Esas amígdalas se activan, nos recuerdan los acontecimientos. Por eso hay mucha gente que sufre de pánico, sufre de ansiedad, sabe que tiene miedo, pero no sabe a qué le tiene miedo. Y no se da cuenta de quizás es que sus amígdalas están recordando un abandono, un trauma, que ahora lo asocia con esta pandemia, con vulnerabilidades que tenía antes. Y esa amígdala cerebral que se activa, le manda un mensajito en una conexión que está muy cerquita, el hipotálamo, que es un órgano imprescindible en la base del cerebro, que tiene que ver mucho con sensaciones de necesidades y que tiene mucho que ver con mandar mensajes de producciones de activaciones de epinefrinas, de catecolaminas y que manda mensajes a unas hormonas que están por encima, unas glándulas que están por encima del riñón, que se llaman suprarrenales, que las activa y entonces ese mensajito que disparó la amígdala estimula esas hormonas y de ahí viene la adrenalina y las catecolaminas y de pronto esa sensación que sentimos
nos comienza a dar palpitación en el pecho, el latido más rápido, por una estimulación de un sistema nervioso simpático, y el simpático es que se activa para huir o para escapar o en el miedo, pero el simpático también se activa para despertarnos, para correr, pero también cuando estamos enamorados y sentimos toda esta sensación en el estómago, se activa el simpático. Y el parasimpático es el freno, es el que calma, es el que tranquiliza. Pero ese hipotálamo cuando hace eso se conecta con el hipocampo, que es donde tiene que ver con la memoria. Y entonces el hipocampo se activa y le memoria los acontecimientos pasados que usted ha sufrido. Y lo manda al sistema límbico, que produce emociones también. Y luego puede sentir miedo, puede sentir confusión, intranquilidad, pero puede sentir enojo, vergüenza, rabia, ira. Puede responder de manera inadaptativa y puede dar una respuesta inadecuada en un momento inadecuado, a la persona inadecuada, en el lugar inadecuado, y después decir que no se administró bien y perdió la capacidad para manejar esa adversidad. Por eso preguntaba, ¿con qué cerebro responde? Es diferente cuando en su cerebro todo esto se activa. Pero el resiliente activa esa parte prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas superiores. Ahí es donde usted aprende a discriminar, activa el juicio crítico, la capacidad de medir el riesgo, la inteligencia para aprender no solamente a medir el riesgo, a valorar las consecuencias, a mantener el focus, a tranquilizarse, a buscar respuesta, a tomar silencio, a hacer pausa, a tomar distancia. De ahí es que se dice entonces, los resilientes resuelven afrontando sus problemas diferente totalmente en términos de su cerebro a las personas que son vulnerables, que no son resilientes. Uno se pregunta entonces, y le pregunto a usted, y le pregunto a las personas, ¿cómo tú proteges tus vulnerabilidades? Ese es el segundo elemento de la persona que va construyendo resiliencia. ¿Cómo protege tus vulnerabilidades? ¿Cuántas personas no saben dónde es vulnerable? ¿A qué es vulnerable? Hay vulnerabilidad en términos médicos. Hay vulnerabilidad en términos emocionales, psicológicos, sociales, económicos. En esta pandemia, ¿te has preguntado a qué eres vulnerable? ¿Le has puesto apellido y nombre a tu vulnerabilidad en esta pandemia? Hace un tiempo que vengo leyendo sobre bienestar social, bienestar emocional, y me encontré con unos estudios del Banco Interamericano del Desarrollo que decía, si quieres saber qué tan pobre eres y tan vulnerable eres, pregúntate cuánto soporta vivir de tus ahorros sin trabajar. ¿Cuánto duras? Hay gente que no dura un mes. Que si tiene un accidente, una calamidad, no dura 2, no dura 3 meses. Eres vulnerable. A veces no lo sabes. Esta pandemia llegó. Ya sabemos que se va a hacer endémica y que se va a durar más tiempo de lo que estaba previsto. En la misma medida en que no protejas tus vulnerabilidades, vas a sentir
mayor miedo, va a ser más inseguro y va a entrar más en estrés, en ataques de pánico, en estrés postraumático, en depresión, en trastornos inadaptativos, en suicidio. Va a ser más vulnerable en términos de salud mental y en términos sociales y económicos. Entonces, si tu vulnerabilidad es económica, protégela. ¿Cómo la va a proteger? Un tercer elemento que trabaja en la resiliencia es cómo incremento mis ingresos. Tienes que incrementar tus ingresos. No te esfuerces en trabajar hacia los déficits y hacia lo que no tiene. Trabaja lo que tiene, enfócate en lo que hace bien, donde eres duro, donde tiene tus fortalezas, enfócate y fortalece y busca la manera cómo vas a producir más. Desarrolla un cerebro holístico, no tubular, para ver solamente y quedarte atrapado en una angustia anticipatoria de decirte todos los días, voy mal, me va a ir mal, esto no lo arregla nadie, esto va peor. No, no, no. El resiliente comienza a trabajar desde el punto de vista de su sistema de creencia, de esta forma simple. Tus creencias, que son tus pensamientos, configuran tus conductas, tu comportamiento. Y tu comportamiento configuran tus resultados de vida. Prácticamente, si piensas mal, tienes comportamientos negativos. Y si tienes comportamientos negativos, tienes resultados negativos. Y así no se llega a ser resiliente. Por eso es muy importante preguntarte en esta nueva normalidad si has revisado las actitudes emocionales. Si sales a la calle y vuelves, no ha aprendido nada. Si no revisa las actitudes. Por eso la mayoría de gente le pasan las circunstancias desde enfermedades catastróficas, desde crisis económica, desde divorcio, desde situaciones y circunstancias desfavorables, y uno dice, ¿y qué aprendió? Nada. Y vuelve y repite, y recaes, y se hace recurrente, y se hace más vulnerable, y entonces uno dice, pero es que no madura, es que no se protege, es que nunca va a llegar a ser resiliente. Uno dice, bueno, ¿cuáles son los indicadores entonces de una persona resiliente? Primero, una persona resiliente aprende a automotivarse. Poca gente. La mayoría de la gente en las crisis se paraliza, se bloquea, no sabe qué hacer. En una familia, en una pareja, en una empresa, en un partido político, en una sociedad, en un gremio. Cuando hay una crisis y nadie sabe qué hacer y alguien sí sabe qué hacer y se automotiva y mantiene el focus, comienza a construir resiliencia. Un segundo elemento, fortaleza emocional. El resiliente, igual que el bambú, comienza a construir fortaleza emocional. Fortaleza emocional no es para estar vacunado a la adversidad, que nadie está, ni a la pandemia, ni a la crisis. No, es cuando me llegan las crisis. Mi fortaleza emocional me ayuda a manejar la crisis. Porque reconozco mis debilidades, reconozco mis miedos, sé mis circunstancias, pero también cuento y sé que puedo aprender a salir bien. Y aplico las inteligencias
emocional, la inteligencia social, la inteligencia espiritual, la inteligencia cognitiva. Y entonces voy organizando el proyecto y me voy fortaleciendo. Autoconfianza. ¿Cuántas personas tienen autoconfianza? ¿Cuántas personas creen en ello? Porque hay gente que se crece en la adversidad, se crece en la soledad. Porque hay otras personas que en las crisis pierden la confianza. Nadie es resiliente si no tiene autoconfianza, autoestima sobre todo. Un resiliente tiene una sana autoestima. La autoestima es una relación que yo tengo conmigo mismo. Cómo yo me quiero, cómo yo me valoro, cómo yo me cuido, cómo me protejo, cómo yo pienso que soy significativo. Una persona con una autoestima baja continúa en indefensión o entra en depresión, pero no sale adelante. La autoestima es imprescindible en la resiliencia, porque da fortaleza emocional, estimula autoconfianza. Cuando nadie cree en mí, yo creo en mí. Yo tengo la seguridad que le voy a salir bien. Me duele lo que está pasando. Tengo dolor y me dan ganas de llorar. Pues llore. Si tienes ganas de llorar, llore. El dolor, le digo ahora esto, el dolor es inevitable. Pero le digo a mis pacientes esto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Usted decide si se queda sufriendo ese trauma, sufriendo esta pandemia, de este divorcio, de esta crisis, de este desempleo, del que le hizo daño. Usted es que decide si se va a quedar toda su vida sufriendo, en indefensión, en culpa, en actitudes emocionales negativas. Así no se llega a ser resiliente. Para tener resiliencia social, entonces, esa autoestima fortalece. Y ahora pase de esa autoestima, de esa fortaleza emocional, a algo clave que se llama autocompasión. Siente autocompasión por ti, practica la compasión con los demás, pero la autocompasión te lleva al automerecimiento. Yo me siento y me merezco lo mejor. Y esa autocompasión y esa bondad y ese autocuidado, quien se quiere se cuida, se proteja, se valora. Por eso a veces no se puede insistir mucho en cómo yo hago feliz al otro. Lo puedo hacer feliz, pero plantéate, ¿eres feliz tú? Si tienes déficits emocionales, psicológicos, existenciales, espirituales, una persona con déficit y una persona en déficit con carencia no hace feliz al otro. Y de esa forma no va a llegar a ser resiliente en términos sociales ni personales. Entonces, trabaja ese autocuidado, trabaja todo ese componente emocional que hemos hablado para ser resiliente. ¿Y por qué hay gente que tiene tanto miedo en la pandemia y por qué hay gente que tiene tanto miedo a las adversidades? ¿Por qué se paraliza? ¿Por qué huye? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué sus amígdalas cerebrales se mueven y le dicen, corre, escóndete? Te pidieron competir y te quedaste. Te pidieron desafiarte y te escondiste. Te pidieron fortaleza, los músculos no respondieron. Te dio nerviosismo, sudaste, te paralizaste, entraste en pánico. ¿Qué pasó? El miedo hay que administrarlo. Y emocionalmente, ¿qué es lo que produce tanto miedo? ¿Saben qué es lo que surge tanto con el miedo? El miedo surge cuando la amenaza es más grande, y eso es importante,
es mayor que los recursos de los que dispone. Repito eso que es importante. El miedo aumenta más y se dispara más y surge más de mayor impacto cuando la amenaza que tú sientes es mayor a los recursos de que tú dispones. El recurso puede ser económico, el recurso puede ser emocional, el recurso puede ser tu defensa psicológica, el recurso puede ser existencial, el recurso puede ser espiritual, el recurso puede ser social. Cuando no tiene recursos y está en déficit de los recursos, el miedo te va a impactar más, porque va a crecer más y eso te genera menos autoconfianza y evidentemente así no puede ser resiliente. Entonces una persona resiliente, que lo vemos, es una persona que maneja adversidad, que sale bien de la adversidad, que sale airoso, que sale fortalecido, que vive experiencias desfavorables, que las sufre, pero sabe qué hacer cuando otros no saben qué hacer. Y quiero ahora que me permitan hacer un pequeño viaje por la vida para contarle brevemente algo importante en los resilientes. Ayer lo socializaba con uno de mis pacientes que estoy dando terapia ahora por online. Y es, ¿cuál es tu refugio? A ver, le preguntaba, cuando tienes adversidades con esta pandemia, cuando tienes crisis, cuando las cosas van mal, ¿dónde te refugias? ¿Cuál es el confort de tu refugio? Hay gente que le va mal porque hace escapismo social y se refugia en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, en la pornografía, en los juegos, en las personas tóxicas, en los lugares tóxicos. Se disgrega, se desenfoca, pierde la capacidad asertiva, gerencial, administrativa, ¿dónde te refugias? El resiliente tiene refugio. ¿Dónde se refugia? Se protege en sus raíces, se protege en sus emociones, en su espiritualidad. Aprende a gerenciar la soledad. ¿Para qué administra la soledad? Para leer, para pensar, para enfocarte, hace ejercicio, hace musicoterapia, hace yoga, hace relajación, toma medidas de autocuidado, hace lo que le llaman distanciamiento emocional positivo. ¿Qué significa eso? Significa aprender a tomar distancia para valorar los riesgos y las consecuencias, para pensar antes de actuar, para poder mirar hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba. A veces miramos hacia abajo para ver a quién pisamos. A veces miramos hacia los lados para saber quién nos ha ayudado y qué factores protectores tenemos. A veces buscamos arriba buscando la espiritualidad. A veces buscamos hacia adentro, buscando y protegiendo esas actitudes emocionales. Y como terapeuta lo sé. Porque he tomado a mucha gente que no son resilientes, mucha gente quebrada, sufriendo después de un trauma y se han quedado fijados en el trauma, construyéndolo una vez y otra vez y repitiendo los mismos escenarios y hablando de las mismas historias y tiene años repitiendo lo mismo, juntándose con las mismas personas, yendo a los mismos lugares, tomando las mismas decisiones. Ay, después 15, 20, 30 años te está preguntando. No he tenido suerte.
nadie me ha ayudado, yo no avanzo. Y lo peor que te puede pasar entonces es que te culpe o te victimice o victimice a tu pasado. Era como decía Charma. Es decir, se puede y se debe mirar al pasado, pero la vida hay que asumirla mirando al presente. El resiliente mira al presente, no al pasado. El pasado se cierra, se hace duelos, se supera. Ahora se vive el presente, se mira hacia el futuro. Después de ese refugio, ¿en qué te refugias en la adversidad? En esta pandemia, los resilientes saben dónde se refugian. Saben en esos refugios que protegen sus vulnerabilidades. Y donde hay vulnerabilidad no se refugia, la discrimina. ¿Se recuerdan que les dije que la parte prefrontal es la parte ejecutiva que te ayuda a discriminar esto? Y estoy casi terminando. Y entonces uno se pregunta, para ser resiliente, si ya he ido construyendo todo esto, un resiliente aprende tres cosas. Funciona con las 13. Equidad, equilibrio y eficacia. Y aprende y asume la vida con las 4 C. Apréndanlo. Si no tienen lápiz y papel, que se le quede. Consistencia. Hay gente que de esta pandemia no es consistente. Hay que ser consistente. Coherencia. Mantenga la coherencia. Aprenda a darle continuidad a las cosas y aprenda a tener constancia. Entonces, consistencia, coherencia, continuidad y constancia, esas 4 circunstancias, esas 4 las asimilas, las fortalece, las cuida, junto con las 3 Y ahora, de último, aprende que hay que dejar ser. Deja ser. Permite dejar ser. En tu autocuidado, en tu reciprocidad, mantén el altruismo, la solidaridad, mantén esa parte importante que tiene. Deja ir. Hay cosas que hay que dejarla ir. Con esta crisis en la pandemia, estamos viendo quiénes nos llaman, quiénes nos apoyan, quiénes nos dan el abrigo, la comida, o el alimento, o la medicina, quién se ha unido al dolor, al afecto, quién ha sido solidario, quién toca puerta y sabe quién está detrás de la puerta. La crisis, también hay personas que hay que dejarla ir. Cuando no hay conexión, cuando el otro no conecta, no quiere conectar contigo, no te esfuerces por el déficit. Fortalece lo que tienes, no lo que no tienes. Concéntrate en tus raíces, fortalézala. Ponte duro, crece, enfócate, deja ir. Pero de pronto, lo más importante, deja entrar. Van a llegar nuevas oportunidades, van a llegar nuevas personas, nuevos vínculos, nuevos apegos. Las crisis tienen su bondad. ¿Quién dijo que esto es mala suerte? Las crisis tienen su bondad. Hay gente vendiendo mascarillas ahora y le ha ido muy bien. Y hay gente vendiendo lentes y vendiendo guantes y le ha ido muy bien, que antes tenía otras cosas y no le iba bien. Cada quien busca sus habilidades, su destreza. Se enfoca en lo que hace bien. Fortalece eso.
Eso es importante para ser resiliente en la vida, para fortalecer, y ya saben de dónde viene esto que mucha gente quiere que le construyan y le trabajen, resiliencia personal y social en una psicoterapia. Termino, para que vamos a la pregunta. Yo quiero terminar, empecé con la crónica de la teoría del bambú. Yo quiero terminar con otra crónica. Me gustan las crónicas, tengo libros que me ayudan mucho con las crónicas. Y he leído la crónica de las ranitas. 3 ranitas, por tarde juguetonas y moviéndose por una crisis, escapando y huyendo, llenas de miedo, se metieron en una cubeta. Y la cubeta estaba llena de nata, de leche. No lo sabían, simplemente se tiraron. Como se tira mucha gente del puente, como se tira mucha gente de la vida, como se va mucha gente de su casa, como mucha gente pierde el empleo, como mucha gente se tira de muchas cosas. Las ranitas se tiraron. Y cuando se dieron cuenta que se tiraron, se iban a ahogar. Y empezaron a luchar, a luchar, a luchar para no ahogarse. Unas luchaban mucho y se movían mucho, producto del miedo, no sabían qué hacer y fuñeron tanto y tratando de huir, de escapar y de salvarse, se agotaron y se cansaron, se murieron 2. Pero hubo una ranita que se quedó con las paticas hacia arriba y el piquito, se paraba, descansaba un chin, bajaba y volvía y se quedaba y ahí permaneció casi por un día. Y se dio cuenta que la natilla al otro día amaneció hecha mantequilla. Se endureció un poco y le permitió el salto y salió. Eso es resiliencia. Vivir con la adversidad, dentro de la adversidad y no llegar a dejarse atrapado por la adversidad. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche, con otra conferencia como esta. Me gusta a los amigos que están en Estados Unidos, en Panamá, Chile, en toda Centroamérica. Gracias. Esta conexión es todos los jueves a las 7 de la noche hasta que dure esta pandemia. Es la tertulia mía de cuesta que le he tenido que bajar a mi casa y entonces lo hago con amor. Es lo que me gusta y lo disfruto y creo que es como psiquiatra, como terapeuta, es la forma que tengo de darle a la gente en estas circunstancias y de entregarme y darle oportunidad a que la gente pueda crecer y que pueda ser más feliz y le vaya bien. Señores, buenas noches. Vamos a las preguntas. Yo doy fe de eso. Muchas gracias. Besos, los quiero mucho. Gracias, doctor. Buenas noches. Yo quería, doctor, decir que yo doy fe de eso. Tengo